En este video les vamos a contar nuestro paso por el Museo Nacional de Bellas Artes, en el que recorrimos distintos pabellones y principalmente fuimos a la exhibición temporal de Egipto. Bienvenidos al video. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan caravejeros? Bueno, una nueva visita, una nueva idea. Nos venimos por el Nos venimos para el barrio de Recoleta, precisamente a visitar el Museo de Bellas Artes. Desde el 18 de noviembre hasta el 1 de marzo hay una exposición de Egipto y la idea es visitarlo. Así que bueno, y siempre hay distintas exposiciones, pero lo que hoy vinimos a visitar es la de Egipto. Así que bueno, no olviden de suscribirse, darle like y nos vemos en el museo. La historia del museo. El Museo Nacional de Bellas Artes fue inaugurado en diciembre de 1896 en el edificio de las tiendas Bon Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. Desde su origen se planteó como un espacio destinado a albergar arte internacional de todos los periodos históricos y a promover y consolidar un arte argentino por entonces incipiente. La institución fue trasladada en 1933 a su sede actual, la antigua Casa de Bombas de Recoleta, remodelada por el arquitecto Alejandro Bustillo. Bueno, ahora después venimos. Este es el pabellón de Egipto. Esta muestra ofrece una lectura histórica y crítica sobre la recepción del Egipto antiguo en nuestro país y celebra así la notable presencia de esa civilización tiene en la Argentina, en sintonía con el renovado interés que evidencia la reciente apertura del Gran Museo Egipcio en el Cairo y es la exposición Egipto Divino y el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. Constituye un evento inédito tanto para el Museo Nacional de Bellas Artes como para el público argentino. Con el asesoramiento académico de los especialistas Diego Santos y Marcelo Campaño, la muestra toma como punto de partida el archivo documental y fotográfico reunido por Alfredo González Garaño y Marieta Ayerza, hoy parte del acervo de la Academia Nacional de Bellas Artes, que registra el viaje que el matrimonio argentino realizó a Egipto de 1926 en una época marcada por el impacto mundial tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Como parte de la muestra, se exhibirán piezas audiovisuales, imágenes, croquis y dibujos de expediciones arqueológicas históricas y activas en la actualidad. También se proyectará en la sala documental De la Nubia a la Plata, escrito y dirigido por Ricardo Preve, que narra la misión liderada por Rosenberg entre 1961 y 1963 en el complejo Aqsa. La muestra se puede visitar en el pabellón de exhibiciones temporales del museo hasta el 19 de abril. Bueno, recién salimos de la exposición de Egipto, muchas cosas por aprender, mucha fotografía y cosas que están expuestas también exhibidas en distintos museos. ¿Y qué? ¿Para arriba? Acá está la cámara. Muy lindo, se puede recorrer en una hora, así, tranquilamente leyendo cada cartel. Y bueno, como dijimos, está hasta el 1 de marzo. ¿Y te gustó? muy bueno. Hay dos momias, uno o dos sarcófagos. Claro, no, muchas una momia estatuitas. Y un sarcófago. Una momia y un Una sarcófago. momia y un sarcófago y hay papiros y todas cosas como traídas de Egipto para esta exhibición. Anotaciones y cosas de argentinos. O sea, argentinos que estuvieron en el 1920 y pico recopilando información y tomando notas, haciendo dibujos. Sí, así
así que hay de todo un poco. Si esperan ver momias o sarcófagos, no es el tipo de exhibición, pero sí como investigación. Así que bueno, ahora vamos a seguir recorriendo el museo. ¿A dónde vamos a ver? Bugueró. Bugueró, vamos a Bugueró. Las últimas décadas del siglo XX acogieron a grandes referentes del arte moderno internacional, como obras de Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Kandinsky, Paul Klee, Lucio Fontana y muchos más. La historia de la producción local también se narra en las salas del museo, que exhibe un vasto panorama del arte argentino, con obras de sus mayores representantes como Cándido López, Prilidiano Pueyrredón, Raquel Fornet, Antonio Berni, Marta Minujín y muchos más. Posee un importante conjunto de arte latinoamericano que reúne obras como Figari, Torres García, entre otras. En sus 130 años, el Museo Nacional de Bellas Artes ha formado una importante colección de más de 13.000 piezas de periodos artísticos, nacionales e internacionales, que lo constituye como una de las instituciones culturales más relevantes del continente. Bueno, recién salimos del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Y bueno, el recorrido más o menos nos llevó 2 horas. Hay obras de famosos artistas, más allá de las exhibiciones y todo. Hay Velázquez, Bouguereau, Monet, Rembrandt. Así que bueno, y hay muchas exhibiciones de argentinos y cosas. La verdad que es muy lindo, vale la pena venir si nunca viniste y pasear por los distintos lados. Lleva 2 horas y, como había dicho, creía que la entrada se pagaba algo, pero no, la entrada es completamente gratuita. Sí hay carteles de contribución, pero eso es a gusto de cada persona. Muy bien, siempre es bueno volver. Siempre es bueno volver. Habíamos venido hace bastante y bueno, como las obras cambian y hay exhibiciones temporales y todo, cada tanto es bueno volver. Y bueno, y enfrente y el barrio es lindo, así que podés pasear cuando salís un poquito por la zona. Vamos a ver qué hacemos ahora y cualquier cosa les avisamos y les mostramos fotitos. Así que bueno, no olviden de suscribirse, darle like y nos vemos pronto. ¡Chao!